Ok, bendiciones del Altísimo, les amamos. Continuamos con nuestro seminario de un líder gobernado por el Espíritu Santo. Espero que esté siendo de mucha edificación, que estemos aprendiendo. El objetivo de este taller o de este seminario que estamos trabajando es que podamos entrar a servir y que continuemos sirviendo en el espíritu correcto, ¿no? En el espíritu correcto. Las clases están quedando grabadas para que usted las pueda repasar al otro día o sea, el día de mañana. eh, Les mandaremos el link de la clase de hoy para que la puedan volver a ver, o los que no la puedan ver hoy, pues la podrán ver ya en diferido mañana. La semana pasada hablamos acerca de la importancia de, de la visión, lo importante de estar involucrado en una visión, lo importante de estar metidos en la visión eh, que Dios ha entregado. Tomábamos como ejemplo Nehemías, Nehemías que tuvo muy clara una visión de parte de Dios, y era reconstruir los muros de Jerusalén. Y cómo a la vez Nehemías también recibe una visión de parte de Dios. Dios le da la visión, Dios le da la provisión, pero también el enemigo le da la oposición. Entonces, me gusta mucho porque la pastora Joyce Meyer dice que una de las maneras que a veces ella tiene de comprobar que algo es de Dios es porque tiene oposición de parte del diablo. Entonces, cuando Dios te da la visión, Dios te da la provisión, y el enemigo pone oposición siempre. Satanás es totalmente opuesto a todo lo que viene de Dios. Entonces, hablábamos de eso, hablábamos que el remanente que había quedado en Jerusalén, pues se sumó a una visión, a la visión de Nehemías, y obedecieron a Nehemías en su obediencia a Dios. Obedecieron a Nehemías en su obediencia a Dios, y hablábamos acerca de qué importante es que nosotros nos sumemos a una visión. Cada uno, de acuerdo a su llamado o a su ministerio, se sumará a una visión, y hacemos mucho más cuando estamos unidos que cuando estamos separados. Aún ni siquiera una mega iglesia puede lograr todo, ni puede lograr tanto que lo que la iglesia unida puede lograr. Escúchese bien esto: ninguna mega iglesia, no tenemos nada contra las mega iglesias, simplemente es un comentario, pero ninguna mega iglesia solita podrá lograr todo lo que la iglesia unida puede lograr. Entonces, hay una visión a nivel de iglesia local, pero también hay una visión a nivel de ciudad, pero también hay una visión a nivel de estado, pero también hay una visión a nivel de nación, pero también hay una visión a nivel de continente. Siempre hay una visión a nivel de naciones. Y Dios ha llamado a muchos hombres y a muchas mujeres como Nehemías a liderar una visión y a que otros se sumen. Yo creo que Dios le da la orden a Nehemías de reconstruir los muros de Jerusalén, pero Nehemías no hubiese logrado eso, no hubiese podido lograrlo si no tiene la ayuda de las familias, si no tiene la ayuda de todo el pueblo que quedaba allí y que le dijo a Nehemías: sí, vamos a trabajar, vamos a hacerlo. Por eso Nehemías los reta y les dice: esfuércense pues, levantémonos y edifiquemos. Entonces, qué importante es hacer parte de una visión, de una visión. Ahora, hoy vamos a tratar el punto de: el líder impregna la visión en sus discípulos para ser que implementada. Un buen líder guiado por el Espíritu impregna la visión ¿en quién? En sus discípulos, para ser implementada. En esta ocasión, pues escogeremos al maestro de maestros. ¿Qué digo al maestro de maestros? Al rey de reyes. ¿Qué digo al rey de reyes? Al señor de señores. ¿Qué digo, Señor de señores? Al Dios de dioses. Escogeremos a Jesús, porque sin duda alguna Jesús supo impregnar su visión en 12 hombres. Sin duda alguna, Jesús es uno de los hombres que escogió a 12. A 12, uno estaba escogido
para ser hijo de maldad y pues ni modo, no se contó con él, pero a los que él escogió, a los que él llamó, uno era celote, o sea, revolucionario, el otro era publicano, los otros eran pescadores, eh, había gran variedad. Sin embargo, pues no eran pues de renombre ni reconocidos, pero fue tanta la manera como Jesús impregnó sobre ellos la palabra, la visión, fue tan fuerte, que hoy en día tenemos en nuestras mesas de noche, en nuestros nocheros, en toda biblioteca, tenemos algo llamado la Biblia, la predicación de los apóstoles, la predicación del evangelio, la continuidad de la enseñanza de los patriarcas. Fue tan impresionante el impregnar de la visión de Jesús a sus discípulos, que hoy tenemos el evangelio en nuestras casas y hay iglesias y hay denominaciones y se está predicando el evangelio porque simplemente vino Jesús, Dios hecho hombre, y impregnó esa visión sobre esos 12. Y esos 12 luego fueron 120 y luego esos 120 fueron 3000 y así sucesivamente hasta el día de hoy. Entonces, qué interesante aprender de Jesús, ¿no? Cómo se impregna una visión. Entonces, eso es lo que hace un líder. Un líder o un cabeza de visión impregna la visión. Y eso debemos de hacerlo nosotros como padres, ¿no? Un padre y una madre debe de impregnar la visión sobre sus hijos, la fe sobre sus hijos, el llamado sobre sus hijos. Un empresario debe impregnar la visión sobre sus trabajadores para que se unan en una visión y la saquen adelante. Un pastor debe de impregnar la visión, una pastora debe impregnar la visión sobre la iglesia para que todos avancemos. Un cabeza de ministerio debe de impregnar la visión. El que está encargado de niños, el que está encargado de jóvenes, el que está encargado de hombres, el que está encargado de mujeres, debe de impregnar la visión. Uno no debe de llevar a que todas las personas dependan de una sola persona, sino que el objetivo es que impregnar la visión con un objetivo, que los demás continúen la obra, que creo que eso fue lo que Jesús o lo que Pablo enseñó en Efesios 4:11, donde dijo: a unos llamó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el fin de edificar, de entrenar, con el fin de multiplicarse en muchas otras personas más. Entonces, un líder o un hermano o un cabeza de ministerio o un hombre con llamado, con ministerio, que Dios le haya entregado algo, si no sabe impregnar la visión sobre otros, pues son ministerios que por lo general dependen de una persona, y si esa persona, Dios no lo quiera, llega a partir o llega a morir, pues ahí quedó todo, ahí murió todo. ¿Por qué? Porque no impregnó la visión, porque no supo compartir la visión. Jesús murió, al tercer día resucitó, luego subió al Padre y la visión no se acabó, continuó. ¿Por qué continuó? Porque dejó a 12 hombres impregnados, llenos de su espíritu. Asimismo, nosotros debemos de impregnar. No podemos amarrarnos a un ministerio eternamente, sino estar allí y estar allí, estar allí. Y si un día Dios nos mueve, o si un día partimos con el Señor, o si un día cualquier cosa, que lo que construimos no se venga al suelo, porque qué horrible uno trabajar y trabajar, y el día que nosotros no estemos, lo que hicimos se venga al suelo. Quiere decir que hicimos un ministerio o levantamos algo simplemente sobre nuestros hombros, pero no aprendimos a impregnar la visión sobre otros. No aprendimos a impregnar la visión. Y como nosotros no estábamos, todo se acabó. Pero un buen trabajo de liderazgo es cuando tú trabajas, impregnas la visión, se implementa, trabajan, y el día que tú no estés, un día tú escuchas desde lejos: oye, ese ministerio que tú levantaste, ¿cómo creció? No estabas tú allí, pero ¿cómo creció? ¿Qué quiere decir eso? Aprendimos a hacer un buen trabajo. Aprendimos como hacemos los padres o como hicieron nuestros padres, que el papel de un padre es cuidar a sus hijos, es enseñarles, pero el papel de los padres también es enseñarle a sus hijos que un día sean independientes
independientes, ya sea que se vayan de casa porque se casaron o ya sea porque los padres partieron. Lo que menos quiere un padre es que sus hijos se vuelvan totalmente dependientes de ellos, 28 años dependientes de ellos, 30 años dependientes de ellos, 40 años dependientes de ellos, y no se van de casa o se la pasan dependiendo de sus papás financieramente, económicamente, parejas que se casan y no se van de la casa, sino que se quedan viviendo con los papás y dependiendo todavía de la billetera de los papás. Entonces dice uno, algo está pasando allí. ¿Saben por qué? Porque nosotros los padres, si algo queremos, es que nuestros hijos sean independientes. ¿Qué quiere decir? Que los preparemos para la vida, que los preparemos para continuar adelante, que les enseñemos algo, que les demos estudio, que les enseñemos un oficio, que les demos una carrera. Mañana pasado, mañana no estamos nosotros, pero que nuestros hijos continúen con el legado y con la visión. Eso es lo que tenemos que hacer como líderes llenos del Espíritu Santo. Formar y preparar hombres y mujeres que continúen la visión. Esto es aplicable en el hogar, eso es aplicable en tu empresa, eso es aplicable en el ministerio, en la iglesia, en el grupo que estás liderando. Eso es aplicable en todo, amados, en todo. La importancia de aprender a impregnar la visión sobre aquellos que tenemos a cargos, no volverlos dependientes de nosotros. Ayer estábamos jugando con nuestros hijos eh, eh, un monopolio. Ayer estábamos jugando con nuestros hijos Monopolio. En la noche nos sentamos a jugar con ellos Monopolio de Mario Bros. Y aprende uno que jugando uno les enseña. Y entonces yo era la primera vez que jugaba y empecé a acumular riquezas y a comprar propiedades, y a cada propiedad le ponía una casita y lentamente fui acumulando una fortuna, y ya uno de mis hijos estaba como pensando, como que, ay, está ganando. Yo le decía a mi hijo, hijo, no te preocupes, levanta tu empresa, sigue adelante, compra bienes, compra castillos, mételes casas, cualquier cosa, aquí está, mi fortuna es tu fortuna, pero le estábamos tratando de enseñar a decirles, vuélvanse de una u otra manera independientes financieramente también. Pero a veces no logramos que nuestros hijos sean independientes financieramente. No logramos eso y volvemos hijos que sean dependientes. Amados, cuando usted imparte correctamente la visión a sus empleados, a liderazgo, a las personas que tiene a cargo en un ministerio, usted no se vuelve ¿qué? No se vuelve indispensable. Amados, no podemos volvernos indispensables. Tenemos que impregnar la visión y poder delegar, amados. Entonces, creo que los pastores, los que tienen el ministerio pastoral, siempre ellos querrán que la iglesia sea independiente, no independiente de Cristo, porque apartados de él nada podemos hacer, pero sí a veces uno como pastor busca que los hermanos sean independientes, independientes. Recuerden esta frase: el Señor es mi pastor, pero mi pastor no es mi Señor. Entonces, uno quiere que los hermanos tienen una necesidad, vengan, tienen un problema, vengan, pero que no se vuelvan pastor dependientes, sino que uno como ministro lo que quiere es que los hermanos se vuelvan, que tengan una vida espiritual, que vayan, vengan, se congreguen, que busquen, que oren, que ayunen. Y si un día el pastor no está, no importa, ellos continúan con su fe. Entonces, esto es muy importante. Es impresionante cómo las enseñanzas que un hombre dio en un lugar remoto del mundo hoy en día terminen siendo las palabras más citadas en discursos y en libros en todos los tiempos. Es más, a través de los años, muchos dictadores, gobernantes, filósofos, científicos, maestros, emperadores han tratado de quemar, destruir, eliminar y desacreditar sus palabras. Todos estos intentos han sido inútiles. La Biblia es el libro más leído, publicado y traducido a más idiomas y formatos en toda la historia. ¡Qué tremendo!
Me gusta este comentario. ¿Sabe por qué? Porque ese personaje y esas enseñanzas no son más que Jesús, y esas enseñanzas no son más que la Biblia y el evangelio que hoy en día nosotros tenemos. ¿Producto de qué? De hombres y mujeres que fueron impregnados con la visión del Espíritu, que fueron impregnados de Dios en un caminar continuo, y por más que hombres, emperadores, reyes han querido acabar con todo, siempre ha habido el espíritu del mismo Jesús, el espíritu de Cristo, el Espíritu Santo dentro de muchos hombres y mujeres impregnados con esa visión, que continúan y continúan predicando el evangelio. Necesitamos impregnar la visión sobre otros, impartir. Jesús escogió a 12 hombres en los cuales buscó impregnar del espíritu que había en él. ¿Cómo lo hizo? Amados, Jesús caminó con ellos, Jesús comió con ellos, Jesús durmió con ellos, Jesús les enseñó aparte cosas que otros no escucharon, les enseñó a orar. A algunos de ellos les llevó a ver lo humano que era él. Se reveló a ellos y se transfiguró delante de ellos en el monte. También les dejó ver sus lágrimas en el Getsemaní. Ese impregnar la visión no es un asunto solamente de escritorio y de decirles, esta es la visión, apréndasela, memorícenla, sino que el impregnar esa visión es producto de un qué, de un caminar, de un día a día. Por eso la importancia de la paternidad, por eso la importancia de la relación padres e hijos, porque es un caminar, es un día a día impregnando esa visión. Igualmente, ese caminar del pastor con el liderazgo, ese caminar del líder con sus hermanos, ese caminar, esa relación es lo que hace fuerte una visión, amados. Pero cuando intentamos impregnar, pero no hay relación, pues no pasa nada. Y si algo hizo Jesús fue relacionarse con sus discípulos. Siempre recuerdo cada vez que alguna de las hermanas me abraza, o estoy en algún seminario o en la iglesia y alguna hermana me abraza. eh, yo soy de muchos colores. A mí me gusta oler la comida, me gusta oler un libro, me gusta el olor de Biblia nueva, me gusta ese olor, me gusta. Y hay hermanas que a veces lo abrazan a uno, ay, me recuerdan mi madre, porque mi madre uno la abrazaba y tenía alguna locioncita, un olorcito, y hay hermanas en la fe, sobre todo señoras, ya de 50, de 60, que a veces lo abrazan a uno, y yo me recuerdan, porque me acuerdo que yo abrazaba a mi mamá y ella siempre tenía su locioncita que se aplicaba aquí, que lo uno y lo otro, y a veces uno quedaba impregnado de esa loción. Entonces, ¿sabe una cosa? Jesús hizo eso. Vino, bajó, abrazó, oró, comió con ellos, lloró con ellos, se transfiguró delante de ellos. Lo dejaron, él dejó, él dejó que lo escuchasen orar al Padre, aún llorar. Cuando la Biblia dice que Jesús estuvo en el Getsemaní, dejó a los discípulos y luego le dijo a Pedro, Jacobo y Juan, sigan conmigo. Y luego Pedro, Jacobo y Juan continuaron con él, y él empezó a sudar gotas como de sangre y empezó a decirle, Padre, si es posible, que es increíble. Jesús dejó que sus discípulos, o que por lo menos Pedro, Jacobo y Juan, escucharan posiblemente su oración, su lamento delante del Padre, porque sabe una cosa, un líder tiene que aprender a impregnar la visión en otros, pero no es posible, amados, no es posible si no hay una relación, si no hay una convivencia, si no hay un caminar día a día. Y eso fue lo que hizo Jesús. Creo que fue el hombre que logró con profunda pasión impregnar en otros la pasión y el espíritu que había en él. Fue tal que por más que Pedro le negara, la gente le seguía reconociendo porque estaba impregnado de él. Esto me llama mucho la atención, porque en Mateo 26:69
Pedro intenta negar que él era discípulo de Jesús, pero era tanta lo que Jesús había impartido sobre Pedro que la gente le seguía diciendo, no, tú también venías con él, tú también venías con él. Mateo 26:69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús Nazareno. Pero él le negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre, aún tu manera de hablar te descubre. Aún tu manera de hablar te descubre, dice. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Qué tremendo, amados, que Jesús hizo un trabajo tan impresionante con los discípulos. Fue una relación tan fuerte, impartió tanto la visión sobre ellos, impregnó tanto, se relacionó tan fuerte con sus discípulos, que aun cuando Pedro le estaba negando y estaba diciendo, yo no le conozco, yo no le conozco, yo no sé quién es él, la gente decía, ¿cómo no vas a ser? ¿Cómo no vas a ser uno de sus discípulos? Si aún hasta tu manera de hablar te descubre, amados, hasta tu manera de hablar te descubre. Entonces, esa es la manera, amados. La visión hay que impartirla. Si nosotros queremos lograr algo, si nosotros queremos que eso que Dios nos entregó se expanda, si nosotros queremos que ese trabajo, ya sea en una empresa, ya sea con nuestros hijos, ya sea con el equipo de jóvenes, con el equipo de liderazgo, con el equipo de hombres, con el equipo de niños, si queremos que eso continúe, número uno, no podemos volver a las personas dependientes de nosotros. Número dos, no podemos pensar que haciéndolo todo nosotros lo vamos a lograr. Número tres, no podemos volver a un grupo dependiente de nosotros. No podemos volverlo dependiente. No podemos. Lo importante es que aún nosotros no estando allí, la obra no se venga al piso. Porque si el día que tú te muevas de ese ministerio, todo se vino al piso, no aprendiste a impregnar la visión sobre nadie. Lo que hiciste fue exhibirte, lo que hiciste fue generar un poco de hermanos dependientes de ti. No aprendiste a hacer eso. Pero si cuando tú te mueves, si cuando tú te mueves, antes las cosas mejoran, quiere decir que hiciste un excelente trabajo. Ahora que nosotros nos movimos para acá, para Filadelfia, ahora que nos movimos para Filadelfia, allá en Colombia quedó una comunidad cristiana. Y lo más tremendo es que esa comunidad cristiana mmm, quedó allí en Colombia y el reporte que escuchamos a un mes y medio de nosotros haber llegado acá a Filadelfia, a un mes y medio, están en ayunos de 21 días, están en actividades, están orando, están ministrando, a los que dejamos encargados en lo profético están fluyendo, a los maestros están fluyendo. Entonces, de una u otra manera, siempre sabiendo que el Señor es el que hace la obra, se queda mirando uno y dice, oye, valió la pena caminar con ellos. Valió la pena el tiempo de caminar con ellos, el tiempo de horas ministrándolos. Valió la pena esas jornadas largas en los cultos, orando uno por uno, profetizándoles. Valió la pena escucharlos. Valió la pena exhortarles cuando había que exhortarles. Valió la pena llamarlos y decirles qué te pasa. Valió la pena ungirles. Valió la pena enseñarles la palabra. Valió la pena esos horarios extensos predicándoles la palabra. Ayuno, vigilia, a fin de año, en alguna reunión navideña, en Pascua, en cumpleaños, en cualquier celebración, lo primero que nosotros sacábamos era la Biblia. Y primero se hacía el estudio bíblico y ahí sí, pues en los asados se compartía la palabra. Cuando uno voltea a ver que la obra no cayó, sino que la obra antes está a mes y medio poniéndose más bonita que como nosotros la dejamos, entonces dice uno, valió la pena.
Entonces sí impregnamos el evangelio. Entonces sí enseñamos el evangelio como era. Entonces, amados, esto es importante. Pedro estaba diciendo, yo no conozco a ese hombre, yo no lo conozco. Pero la gente le decía, hasta tu manera de hablar te delata, Pedro. Quiere decir que, ¿quién hizo un buen trabajo? Jesús hizo un buen trabajo porque caminó con ellos. El Emanuel caminó con ellos, habitó entre ellos. Jesús hizo un excelente trabajo porque aún negándolo, su vida reflejaba que habían pasado por las manos del alfarero. Impresionante. Estas cosas me emocionan siempre que uno tiene para hablar de Jesús y cómo no hablar de él. Sin duda alguna, el Emanuel, el Dios con nosotros, el que habitó entre los hombres, el mismo Dios que caminó en la tierra, fue perfectamente exitoso al impregnar su corazón y visión con estos 12, de la manera que un padre impregna la visión en sus hijos. ¿Cómo? Caminando con ellos. Recuerden, esto no es un asunto de religión, eso es un asunto de relación. Y no solamente de relación con Dios, sino de relación entre nosotros, amados. Relación entre nosotros. Así hayan a veces roces, así a veces hayan conflictos, así hayan envidias, así hayan celos, haya lo que haya, eso es un asunto de relación, de relación. Y más si tú quieres ser un líder encargado de algo, necesitas relacionarte e impartir correctamente la visión. Hay tres maneras, permítame un poco de locura, decirle que creo que hay tres maneras de impactar e impregnar a los que caminan a tu lado. Yo siempre he creído que esas son tres maneras, posiblemente no son muy religiosas, posiblemente no tienen nada que ver con impartición, posiblemente no tienen nada que ver con propósito, posiblemente no aparezca allí tantas cosas ungidas y ministeriales, pero siempre he creído que tres maneras de impactar, impregnar a los que están a tu lado es, número uno, que coman de tu mismo plato. Número dos, que se sequen las lágrimas con tu mismo pañuelo. Y número tres, que se apoyen en tus hombros cuando lo necesitan, cuando estén cansados, cuando estén agotados. Y pastor, ¿dónde está la parte de profetizar, orar por ellos? ¿Dónde está esa parte? ¿Cómo así que simplemente que coman de tu mismo plato, que se sequen las lágrimas con tu mismo pañuelo y que se apoyen en tus hombros cuando estén cansados? Porque eso es un caminar día a día. Eso es un caminar día a día. Cuando usted quiere impartir la visión sobre otros, no es un asunto solamente de escribirla en el pizarrón, sino de escribirla en sus corazones, amados. Jesús lo hizo. Los discípulos comieron con Jesús. Los discípulos secaron sus lágrimas aún con el mismo manto de Jesús. Permítame creerlo. Y los discípulos se apoyaron en Jesús en los momentos más difíciles. Cuando nosotros hacemos esto, amados, estamos impactando y estamos impregnando. A veces nos hablan de tantos mantos apostólicos proféticos. A veces nos hablan de heredar una unción y simplemente es un asunto de comprar un boleto, ir a Miami, o simplemente es un asunto de comprar un boleto de un congreso y por $20, $50, $150 te tiran el manto y te arrojan el manto y ya regresas con un manto que costó $150 de un congreso. Amados, las herencias espirituales y los mantos no es un asunto de un congreso de $150. Es un asunto de un caminar. Me gusta cuando Elías le tira el manto a Eliseo y Eliseo toma el manto. De allí hasta que Elías fue arrebatado, más o menos promedio fueron de 9 a 10 años que Eliseo caminó con Elías. Cuando Elías le dice, si me vieres cuando yo me fuere, vendrá una doble porción de mi espíritu sobre ti. Eso no fue producto de un día, ni de un mes, ni de 2 días. Fue producto de casi promedio 10 años de un caminar continuo, amados. Entonces, ¿necesitamos impregnar la visión sobre otros de lo que Dios nos dio? Claro que sí. Si no, la obra, cuando nosotros no estemos, se va a venir al piso. ¿Tenemos que llevar a que las personas dependan de nosotros? Claro que no.
¿Qué tenemos que hacer? Impartir, impregnar, impartir. La idea es que cuando nosotros no estemos, las cosas no caigan. Yo sé que hay muchas personas que a veces se sienten felices cuando les dicen, oye, tú te fuiste de ahí, tú te fuiste de allí, hiciste tan buen trabajo que cuando tú te fuiste de allí, cuando tú estabas allí, todo estaba súper bien. Cuando tú te fuiste de allí, cuando tú estabas allí, las cosas crecieron y se fortalecieron. Y cuando tú te fuiste, se vino al piso. Qué importante eres tú. Y hay personas que dicen, sí, mientras yo estuve allí, todo funcionó. Ah, ¿verdad? Cuando yo me fui, ¿qué pasó? ¿Se vino al piso? Ah, sí, es que sin mí no podían lograrlo. Pues déjame decirte, hiciste un muy mal trabajo, un muy mal trabajo. Hiciste un pésimo trabajo. Pastor, pero ¿por qué si la obra creció? Es que lo importante no es que la obra haya crecido. Lo importante fue que no fuiste capaz de dejar personas preparadas, no impartiste la visión sobre otros, no impartiste la visión sobre otros. Eso fue lo malo, que llevaste a que todo dependiera de ti, pero no impartiste sobre otros. O sea que la obra que empezaste, nadie la pudo continuar. ¿Se imagina donde Jesús hubiese subido a los cielos y nadie más hubiese seguido predicando el evangelio, ni sanando, ni echando fuera demonios? Eso no es éxito, amados. Éxito es cuando otros continúan la obra que tú empezaste, aun cuando tú no estás. Eso es éxito, amados. No nos sintamos importantes porque es que sin mí no lo lograrían. Cuando mis hijos se vayan de la casa y se casen, yo lo último que quiero es que a ellos no les vaya bien porque se salieron de mi casa y es en mi casa. No, yo quiero que mis hijos no regresen. No quiero que mis hijos regresen. Y quiero que cuando vengan, vengan a visitarme. Pero yo no quiero que mis hijos vuelvan a casa. Yo no quiero que mis hijos regresen a casa. Yo quiero que les vaya bien en el hogar, que les vaya bien en el matrimonio, que les vaya bien, que sepan que hay un papá y una mamá en casa. Pero yo no quiero que mis hijos regresen a casa. Yo quiero que les vaya bien. Eso es un buen trabajo como padre, como líder, como ministro. Eso es un buen trabajo. En otras palabras, en el caminar día a día, esto no es asunto de mantos mágicos ni de mantos instantáneos. Es un asunto de caminar en el día a día, como los bueyes que aran de lado a lado, no disparejamente, sino a la par, a la par. Es un caminar diario. Jesús comisionó a sus discípulos en Mateo 28, 19, 20 y les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y esa comisión dada hace más de 2000 años, hoy en día, es el evangelio que está llegando a todas las naciones en todos los tiempos y que ha impactado hombres, mujeres, reinos y aún a la creación misma. Esta comisión no fue con palabras vacías y muertas. Esta comisión no solo fueron letras, sino el resultado de un hombre llamado Jesús que impartió en 12 hombres comunes y corrientes de su espíritu en un caminar intenso y poderoso. Es el día a día. Es el asunto de relación, no de una relación dependiente. Dependencia solo de Jesús, dependencia solo del Espíritu. Es preparar a otros para que continúen, como hizo Moisés con Josué. ¿Usted se imagina donde Josué hubiese caminado con Moisés, Moisés se va y el pueblo de Israel nunca salga del desierto? No, no era la idea. Moisés se fue, pero dejó sobre Josué una visión y un llamado. Y Moisés se fue y Josué pasó al pueblo de Israel a la tierra prometida. Amados, que cuando nosotros estemos o no estemos, los que hayan sido enseñados por nosotros puedan continuar la obra. Conozco en todos estos años de ministerio, conozco muchos ministerios muy lindos, muy bonitos, de mucho renombre,
que fueron exitosos, pero al momento de partir los siervos o las siervas con el Señor, conozco un caso que el mismo día del velorio yo vi ese ministerio ser enterrado. Mientras estaba yo compartiendo la palabra fúnebre de una consierva que partió con el Señor hace algunos años, casi que encima del féretro de la hermana, ya se estaban peleando y se estaban disputando quién se iba a quedar con el ministerio. Ese día llegué a casa y le dije a mi esposa, ay, Celita, qué dolor. Esta mujer trabajó tan fuerte, pero no impartió, no impartió, no impartió sobre otros. Hoy la enterramos a ella y enterramos su ministerio. Y dicho y hecho. Entonces, amados, caminar día a día, impartir, no nos sintamos felices porque las personas dependen de nosotros. No nos sintamos felices porque sin mí no pueden lograr nada. Amados, el único, el único que tiene voz, el único que tiene la capacidad, en el único que se escucha bonito fue en Jesús. Porque Jesús dijo, apartados de mí nada podéis hacer. Apartados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Apartados de mí nada podéis hacer. A Jesús es al único que se le escucha bonito esa frase. Pero si usted es un líder, si usted es un pastor, si usted es un profeta, si usted es el encargado de niños, de jóvenes, de hombres, de mujeres, y usted llega y le dice a ellos, es que apartados, sin mí ustedes no van a lograr nada, prepotencia, orgullo, eso es no haber hecho absolutamente nada. Solo a Jesús se le acepta esa frase. A los demás se nos escucha bonito es, así yo no esté. La idea es que ustedes continúen y avancen. Eso se nos escucha bonito. Pero apartados de mí, solamente a Jesús, amados. 5 puntos importantes en este caminar. Permítame, permítame, le comparto 5 puntos importantes en este caminar de impregnar la visión, en este caminar del día a día. Permítame, le comparto 5 puntos que creo que son importantes y que nos pueden ayudar a impregnar la visión en otros. Número 1, escoger a los que caminarán íntimamente contigo. Qué importante es saber qué necesitamos, saber con quién caminar. Creo que la enseñanza de ayer domingo nos quedó muy clara. Tenemos que tener claro con quién caminar. Obviamente estamos en un ámbito de comunidad cristiana y todo, pero pues de todas maneras, aún en eso es importante saber con quién caminar, con quién trabajar, que se forme el equipo correctamente, que se sumen, porque a veces nos encontramos hermanos fuera de su contexto ministerial y hacen lo suyo, pero la idea es que se sumen en cada ministerio y que se sumen y que hagan fuerza personas y hombres con ese mismo llamado, con ese mismo ministerio. Entonces, escoger a los que caminarán íntimamente con nosotros. Jesús pasó toda la noche orando antes de escoger a sus 12 discípulos. Lucas 6, 12, 13 dice que antes de escoger a los 12 discípulos pasó toda la noche orando. Amados, no fue una hora, no fueron 10 minutos, no fue la primera vigilia, la segunda vigilia. Dice la Biblia que pasó toda la noche orando y dice que después llamó a sus discípulos, a los cuales también llamó después apóstoles. Muchos dicen que se equivocó con uno, con Judas. La verdad creo que fue con Judas Iscariote con el que menos se equivocó, porque Judas fue el único discípulo que estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Hay personas que dicen, pero Jesús escogió a dos y se equivocó con uno. Al revés, con el que menos se equivocó fue con Judas, porque de los 12 discípulos ninguno estaba profetizado en el Antiguo Testamento. En cambio, Judas estaba profetizado desde los salmos mesiánicos, amados. O sea, con Judas fue con el que menos se equivocó. Tenía que ser ese el Judas, amados. Entonces, amados, es muy, muy importante que como ministros sepamos con quién caminar, que como ministros sepamos con quién contar, que como ministros nos rodeemos, amados,
de hombres y mujeres con esa visión, con ese llamado, con esforzados y valientes. Esto es muy, muy, muy importante. No estamos hablando de elitismo, no estamos hablando de menospreciar. No, amados. Todos somos hijos de Dios, todos tenemos un llamado, un ministerio, y eso es lo que debemos de resaltar. Todos somos hijos de Dios, no estamos menospreciando a nadie, pero hay un propósito de Dios para cada hombre y para cada mujer. Yo he escogido al pasar del tiempo muy bien con quienes voy a caminar, no a quienes voy a amar porque yo debo de amarles a todos. No por quién voy a orar porque yo debo de amarles a todos. Todos debemos orar unos por otros y amarnos. No, pero sí en el trabajo, en la misión que Dios nos dio, sí es importante tener claro que necesitamos conectar con personas en el propósito de Dios. Entonces, esto es muy importante. Tu equipo, tu grupo, el que vas a liderar, es muy importante. Es muy importante que ores por ellos, que clames por ellos, que intercedas por ellos y aún por los que van a asistir, por los que van a ser parte de tu equipo. Nosotros ahora tenemos un equipo en algunos lugares, en distintas ciudades, y son esas personas las que han venido a sumar tremendamente. Muchos han querido sumarse, pero el Espíritu no nos ha dejado hacer ese clic. Pero cuando tú haces conexión del Espíritu con hombres y mujeres que Él ha puesto allí, de seguro va a haber un gran resultado. Número uno. Número dos, impartirles la visión y la misión con claridad. Si algo dejó claro Jesús a sus discípulos y a los que lo escuchaban, era cuál era su misión. Él nunca habló con ambigüedades, siempre fue directo y preciso. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna, para que todo aquel que en él cree, amados, no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Me gusta mucho Juan 3:16, porque sin duda alguna Jesús les dejó muy claro en Juan 3:16. Judas pensaba, Judas pensaba que él iba a ser el tesorero del rey. Y cuando Jesús fuera rey y derrocara a César, allí estaba la platita. Pedro, sin duda, Jacobo, un celote, un revolucionario, pensó que esto iba a ser con espadas. Y él ya estaba listo allí. Severo rebelde, él quería echarle mano a la espada. Pero, oh sorpresa, cuando Jesús viene y les dice, les voy a decir a qué vine yo. Les voy a decir, les voy a impartir la visión. Les voy a impartir lo que vine a hacer, lo que voy a hacer y cuando yo me vaya, lo que ustedes van a continuar predicando. Porque de tal manera amó Dios al mundo, les dijo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego les dijo, porque no envió Dios a su Hijo, o sea, a mí, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Ok? Ese es el evangelio. Fue muy claro. ¿Sabe? Cuando uno camina con alguien o cuando Dios lo pone a uno a caminar con alguien o a otras personas a caminar contigo, tienes que tener muy clara la visión de tu llamado. Es que yo soy el encargado de jóvenes. ¿Cuál es la visión de jóvenes? ¿Cuál es la visión de jóvenes? ¿La tienes clara? ¿O simplemente llenar un salón de jóvenes? Porque pues para llenar un salón de jóvenes, les traemos el mundo a la iglesia y se llena el salón. Para llenar un salón de jóvenes, pues les ponemos una película y les damos crispetas. ¿Cuál es la visión? Qué bueno que se llene el salón de jóvenes. Qué bueno que se llene el salón de hombres de hombres. Qué bueno que se llene el salón de mujeres. Pero el asunto no es llenarlo. Sí, que se llene, qué bueno. Pero cada vez que Dios ponga hombres y mujeres al frente tuyo, se espera que tú y yo tengamos algo para decirles de parte de Dios. Cada vez que Dios concentre personas al frente nuestra, el asunto no es para llenar un lugar, sino para impartirles
para impregnar sobre ellos, para impartirles del Espíritu, de la palabra, de lo que se está haciendo, hombres y mujeres apasionados. Tenemos que impartir la visión. Y en ese caminar, las personas empiezan a veces sin ni siquiera uno hablarles, solo con el ejemplo, solo con el estilo de vida, la gente empieza a verlo a uno y la gente empieza a decir, ah, ya sé cuál es la visión. Ya entiendo su pasión, su apasionamiento, su sed por la palabra, su pasión por las almas. Aún sin uno expresarla, los que caminan con uno copian cuál es la visión. Eso es interesante. Número 3, enseñarles y entregarles y entrenarles para tal comisión. Jesús invitó, Jesús invirtió 3 años de sus 33 años acá en la tierra para enseñar y entrenar a sus discípulos, para llevar a cabo la gran comisión. Si tú eres cabeza de ministerio, tienes un ministerio, un llamado, eres pastor, apóstol, profeta, si Dios te entregó algo, la gente que está caminando a tu lado no es para encontrársela cada 8 días en un culto, no es para encontrarse 3 horas en el culto el domingo y chao, nos vemos hasta el próximo domingo o hasta el miércoles. Es un asunto de convivencia. Nos encontramos el domingo en el culto 3 horas, pero este solamente es un espacio. Posiblemente el otro espacio más importante donde nos vamos a poder relacionar, porque el culto no es para hablar. El culto no es para que usted se relacione con nadie. El culto es para que nos juntemos como iglesia, como un solo cuerpo, a alabar a Dios y a, y a escuchar la palabra de Dios. Pero el sentarnos a comer, el invitarnos a nuestras casas, el salir a comer juntos, a tomar un café, esa es la parte, amados, de la impartición más importante. Tenemos que enseñarles, entrenarles. Tenemos que saber impartir de esa manera la visión. ¿Producto de qué? Relacionamiento. Esto es muy importante. Número 4. Queda un punto más y terminamos. Impartirles del Espíritu que nos fue entregado. Moisés con Josué, Elías con Eliseo y Pablo con Timoteo fueron hombres que Dios les permitió impartir del Espíritu que había en ellos sobre los que les servían. Nosotros debemos de ministrar e impartir a los que nos rodean de los mismos que Dios nos ha dado para que ellos hagan la obra igual como Dios nos ha mandado hacer a nosotros. Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Números 11:24-25. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió de la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Tenemos que orar por nuestros equipos, tenemos que ungirles, tenemos que ministrarles, tenemos que impartirles. No tenemos que guardarnos nada. Yo a veces con el tiempo escucho historias de tuve que ir a la tumba para orar, para que la unción que había en ese hermano o en esa hermana viniese a mí. Yo no quiero que nadie vaya a mi tumba si algún día es que llego a morir. No están mis planes hacerlo. Espero que en los de Dios tampoco, por ahora. Pero yo no quiero que nadie vaya a llegar a la tumba mía y diga, Señor, de la unción que había en este hombre, dámela a mí. Yo no quiero impartir de mi unción estando muerto. Yo quiero impartir de los que me rodean estando vivo en una relación. Me gusta mucho porque Elías hizo 7 milagros. Caminó con Eliseo y Eliseo pidió una doble porción de su espíritu y Eliseo hizo 14 milagros. Posiblemente a Giesí le correspondían 28 milagros. Pero Eliseo no tuvo en quién impartir
de esa manera como Elías lo hizo con él. No tuvo en quién impartir, porque Giezí terminó robándose los mantos y engañando. Y lo único que le heredó Giezí fue la lepra de Naamán. Elías imparte sobre Eliseo, pero Eliseo no tienen que hacerlo. Tanto así que a Eliseo, permítame un poco de locura decirle que a Eliseo lo entierran con la unción. A tal punto que cuando un muerto toca los huesos de Eliseo, el muerto resucita, porque permítame decirles que a Eliseo lo enterraron con la unción, porque no tuvo a quien impartírsela. Yo no quiero impartir una unción que Dios me haya dado en una tumba. La unción es para impartirla sobre los que caminan contigo. Lo que Dios te ha enseñado es para impartirlo a los que caminan contigo, pero estando en vida, amados, en vida, en relacionamiento. Y ese es el último punto. No solo impartir, sino compartir de lo que Dios nos ha dado. Jesús no solo les impartía, sino que también compartía con ellos de lo que Dios le había dado. Este es un punto muy importante. Quizás uno de los discípulos más beneficiados fue Pedro, a quien le pagó los impuestos, le sanó la suegra, le permitió caminar sobre las aguas, etcétera. No está bien visto que la cabeza crezca y sea bendecida y el cuerpo se quede desnutrido. ¿Crece la cabeza? Amados, tiene que crecer el cuerpo. Como ministros no podemos quedarnos con todo lo que Dios nos dio a nosotros solo. Nosotros tenemos que, ¿qué? Impartir, impartir. No está bien visto que en una iglesia el único que prospere sean los pastores. No está bien visto que en una iglesia se hable de prosperidad y los únicos prósperos sean los siervos y la iglesia pobre y mísera. No, la cabeza prospera, la iglesia prospera. Los pastores prosperan, la iglesia prospera. Eso es así. No está bien que la cabeza sea grandota y el cuerpo sea pequeño. No está bien. Y predican de prosperidad y de bendición y ven a los pastores montados en naves, viviendo en fincas y la iglesia pobre y mísera. Eso no está bien. ¿Qué quiere decir eso? Que no se está impartiendo. Usted es un ministro con una unción, usted es un ministro con una bendición, usted tiene que impartirla sobre la iglesia para que ellos también caminen en esa misma dimensión. Mateo 8, 14, 15. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Jesús le sanó la suegra a Pedro. Pedro fue beneficiado de caminar con Jesús. Mateo 14, 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ningún personaje en la Biblia, después de Jesús, caminó sobre las aguas. Pedro sí. Jesús y Pedro fueron los únicos que caminaron sobre las aguas. Pedro se vio beneficiado. Claro que Pedro se vio beneficiado de caminar con Jesús. Mateo 17, 26. Pedro le respondió, de los extraños, Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. O sea, le pagó los impuestos, multiplicó los panes. Pedro fue uno de los más beneficiados de caminar con Jesús. Las personas que están a nuestro cargo en el liderazgo, tu equipo, tu grupo, tu equipo pastoral, tu equipo de líderes debería de ser de los más beneficiados de caminar contigo. Porque así pasó con Jesús, amados. Muchos dicen que Pedro no le sacó la moneda de la boca del pescado, sino que muchos dicen, entonces lo que Jesús le mandó decir a Pedro fue, Pedro, ve y pesca pescados, véndelos y con lo que te den de eso, con lo que te den de eso, paga los impuestos. Porque pues hay algunos hermanos que no creen en milagros o que piensan que los milagros cesaron, son cesacionistas y piensan que los milagros cesaron allá en la época de Jesús. Ok,
Yo solamente sé que Jesús sigue haciendo milagros y él sigue sanando. Y entonces ya no hay milagros, lo uno, lo otro. Pues Jesús le dijo a los discípulos, ve y saca un pescado a Pedro, mete la mano, saca una moneda y págala. O sea, Jesús nunca le mandó a pescar y hacer una venta de pescados. Que la gente que esté a tu alrededor trabajando en el ministerio se beneficie de lo que Dios te ha entregado a ti. Por eso, no solo impartir, sino compartir de lo que Dios nos ha dado. En lo profético, todas las personas que han caminado con nosotros han sido altamente beneficiados. En la palabra, las personas que han caminado con nosotros han sido altamente beneficiados. Porque lo que Dios nos ha dado para impartir, no queremos impartirlo estando muertos, sino en una relación continua, todos los días, con las personas que caminan con nosotros. Y termino con este pasaje bíblico, Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Si usted lee todos Hechos 11, si usted lee y le dejo esa tareita, o ese desafío. Le hace todo Hechos 11, porque en Antioquía fue la primera vez que se le llamó a los cristianos por primera vez, a los discípulos cristianos por primera vez. Pero hoy en día nosotros somos cristianos y nos hacemos y nos llaman cristianos. Pero en su momento la palabra cristianos era un apodo, porque Jesucristo, Cristo, cristianos. Entonces era como en ocasiones como, como, como muchos creen que eran como una mofa o muchos creen que era como un relacionamiento. Es como si a la congregación nuestra en Colombia le llamaran dieganos o lilianescos, porque, ay, mire, hablan como que el pastor Diego, como la hermana Liliana. O como si en la iglesia acá le llamasen claudiescos o luisescos. Posiblemente lo harían en un tono de burla. Ay, ahí vienen los luisescos y los claudescos. Pues eso mismo pasó. A los discípulos los vieron hablar, ser exactamente lo mismo que hacía Jesús. A los discípulos los vieron y apenas los vieron dijeron, estos son cristianos. Pero cristianos porque hacían lo mismo que su Cristo había hecho. Hablaban lo mismo que su Cristo había dicho. Hacían lo mismo que su Cristo había hecho. Predicaban lo mismo que su Cristo había predicado. Entonces dijeron, pues son cristianos. Amados, qué bueno que nosotros nos identifiquemos porque abrazamos una visión. Qué bueno que nosotros podamos impartir la visión clara sobre los hermanos con los que trabajamos en equipo. El líder, el líder impregna la visión en sus discípulos para ser implementada. Número uno, no volvamos a las personas dependientes de nosotros. Número dos, impartamos y impregnemos sobre ellos la visión. Número tres, no está bien que mientras usted está las cosas vayan bien. Cuando usted no está, las cosas se vienen al suelo. Eso no está bien. No hay que sentirse orgulloso de eso. Quiere decir que no hicimos un buen trabajo. Impartamos la visión. Impartamos la visión. Si te quedas tú solo con la visión, vas a tener esclavos a tu lado. Pero cuando tú impartes la visión, estás ayudando a que esos hermanos mañana pasado mañana sean ministros, hombres y mujeres de Dios, usados tremendamente. ¿Vale, mis amados? Voy a cerrar aquí la grabación y si alguno tiene alguna pregunta, pues, o algún comentario, puede hacerla sin ningún problema, ¿vale? Ya cierro aquí la grabación. Les amamos. Bendiciones del Altísimo.